19 horas. Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a esta conversación de la exposición Ser Diferentes, ayer como hoy. Este es un sueño que teníamos desde hace muchos días, tal vez desde el año pasado veníamos en conversaciones para llevar esta exposición que fue exhibida en Divas, en nuestra galería, con la complicidad de quienes crearon la idea de tener estas fotografías del siglo pasado de Benjamín de la Calle con las fotografías actuales de nuestro gran fotógrafo Juan Fernando Ospina. Doy la bienvenida esta noche a las personas que nos acompañan. Carlos Uribe, nuestro director jefe, curador del Museo de Antioquia y curador de esta exposición, como les decía anteriormente. Daniel Urrea, gestor cultural y asesor de la oficina del concejal Daniel Carvalho, y a Victoria Strauss, activista y miembro fundamental del equipo de trabajo del Centro de la Diversidad Sexual de la Alcaldía de Medellín. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a todos y todas. Un saludo muy especial a todas, todos y todes. Me encanta verles en esta tarde, donde pues vamos a aprender un montón y en lo personal estoy muy emocionada porque hacía ya unos buenos meses estábamos con Tere y con les compas. Venga, esa exposición tiene que estar en el Centro para la Diversidad para retroalimentar un montón de conocimientos que quizás a veces se esfuman en el tiempo con el pasar de los años, pero siguen vivos, esa memoria sigue viva y hoy cobra más vida que nunca. Y la exposición quedó hermosa, según el video se ve un montaje pues así espléndido, creo que se debería quedar ahí por mucho tiempo, ¿no, Victoria? ¿Qué piensas tú? Si fuese por mí, sería una exposición permanente en el Centro para la Diversidad. Créeme que hablar de Benjamín de la Calle, de Juan Fernando Ospina,
del trabajo curatorial, del trabajo activista, del trabajo de resistencia de Divas Gallery, con Ítaca, con el impecable trabajo de Dani Brea y de todas las compas que han hecho parte de este proceso. Es necesario que se visibilice todo el tiempo y si fuese por mí, definitivamente sería una exposición permanente de parte de todo el equipo del proyecto de Diversidad 2020. Un eterno gracias por la disposición. Fue muy bonito todo el proceso y definitivamente es algo que admiramos un montón. Qué bueno. Yo quiero agradecer también a nuestro curador de divas, a Omar Ruiz Hidalgo, que fue quien estuvo muy pendiente también de los detalles del montaje en el Centro de la Diversidad ayer. Y bueno, yo creo que ya es hora de que empecemos la conversa. Daniel, quiero empezar contigo porque me parece muy importante que le contemos a nuestro público cuál fue el interés de desarrollar este proyecto en el centro de la ciudad, en una zona tan vulnerada como es Barbacoas y además en nuestro centro, en nuestro espacio cultural Divas. Gracias, Tere, por la invitación, por este combo de gente tan bella. La historia realmente surge casi que por accidente. Muchos se imaginarán o se preguntarán más bien qué tiene que hacer un concejal con la gestión cultural, ¿cierto? Si su labor es el control político y las políticas públicas. Pues resulta que justamente en ese proceso de control político de la política pública LGBT, de la oficina del concejal Carvalho, nos dimos cuenta de que podíamos encontrar unas intersecciones entre ese tema que era diversidad y el tema que realmente me competía a mí en ese entonces y aún asesoro a Dani en ese tema, que es creatividad. Digamos que yo vengo más del mundo de las artes y la creatividad, y junto con María del Pilar, que finalmente fue quien hizo la primera museografía, digamos, de la exposición, digamos que en ese proceso nos dimos cuenta de esa intersección, creatividad y diversidad como una mezcla para la ciudad, y justo coincidió con una coyuntura en la que empezamos a conversar con actores del sector cultural, en este caso pues con ustedes, y nos preguntamos pues qué hay que hacer, ¿cierto? No es sino la labor de control político continuado por tu lado, pero paralelo a eso ya digamos, Pilar y mi persona ya casi que propio decíamos, no, pero es que queremos hacer gestión cultural en temas de diversidad sexual y identidades de género. Entonces, en esa necesidad casi que nuestra como activistas y asesores, en ese doble rol, digamos, empezamos en esas conversaciones contigo, Tere, con Carlos, y básicamente fue tomando forma como los procesos culturales toman forma, que es también de una manera espontánea, orgánica y dialogada. Finalmente, lo que sucedió en el ejercicio del Consejo de Medellín, de Carvalho, fue generar una semilla que luego creció y que lo que vemos hoy es que se puede replicar. Es como si estuviéramos tomando unos esquejes de esa plantita que una vez sembramos y la estamos moviendo por otros puntos de la ciudad. Hoy volvió a donde inicialmente la tuvimos y creo yo que eso es como bien bonito en términos como cíclicos del proceso. Algo así diría yo, Tere, que fue como el germen. No sé si algún dato se me pasa. Gracias, Daniel. No, me parece muy importante hacer también un reconocimiento a través de Carlos, pues también a la Biblioteca Pública Piloto, porque recordemos que en el momento en que se gestó todo este proceso, Carlos tenía a su cargo como la custodia de esos bienes fotográficos patrimoniales de la ciudad, de los mejores fotógrafos del departamento, diría yo, que están allá en la biblioteca. Entonces cuéntanos cómo fue ese proceso, Carlos, allá en tu... Sí, cuando decidiste entrar al proceso y seleccionar pues ya las obras para la exposición. Cuéntame. Claro, es que este proceso ya lleva más o menos como unos 2 años o 2 años larguitos. Entonces hace 2 años estaba yo trabajando en la Biblioteca Piloto en la Sala Antioquia como curador de contenidos patrimoniales y también pues haciendo revisión del archivo fotográfico pues de esta entidad que pues es el segundo archivo más importante fotográfico histórico de Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzamos a conversar y vimos pues el potencial de las fotografías de Benjamín de la Calle, sobre todo que fue un fotógrafo pues de una opción sexual digamos importante en la final del siglo XIX, un homosexual pues comprometido no solamente de su labor
digamos, laboral de trabajo, sino pues también social. Era una persona que enfrentaba de alguna manera a la sociedad y reivindicaba también a los sujetos diferentes, ¿no? No solamente los miembros de la comunidad LGBTI, sino también a las personas que provenían desde abajo, ¿no? Campesinos, afrodescendientes. Fue un fotógrafo que, digamos, mostró pues un retrato de la diversidad ampliada, digamos, de lo étnico también y de esa diversidad de una sociedad antioqueña que iba cambiando y que estaba constituida por una mixtura de procedencias diversas, ¿no? Y también hablaba un poco también de esa naciente, digamos, ciudad y región que comenzaba a tener, digamos, una apertura hacia lo que poco a poco la fue llevando de una sociedad, digamos, conventual, provinciana, rural, a una ciudad, a una sociedad más, digamos, urbana, cosmopolita, y se instaló con su estudio en el barrio Guayaquil, ¿no? Que era el puerto seco, pues, entre comillas, a través del ferrocarril de Antioquia y el ferrocarril de Amagá, donde llegaba gente de diferentes, no solamente subregiones de Antioquia, sino de regiones de Colombia, y a través del río Magdalena, por el mismo ferrocarril a la ciudad, viajeros, extranjeros, personas de diferente tipo que estaban empezando a encontrar en esos auges económicos importantes, primero del oro, después del café a final del siglo XIX, luego con la industrialización a comienzo del siglo XX, y bueno, esa diversidad de procedencias, ¿no? Entonces, es un fotógrafo fundamental, y ese es uno de los fotógrafos, pues, digamos, pilares del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, y esencialmente el único que trabajó, digamos, ese nicho de la diversidad de las opciones sexuales, ¿no? Entonces, creo que para esta exposición era clave, y lo importante no era pues solamente la reminiscencia o la revisión histórica de ese fotógrafo, sino establecer un diálogo, un contrapunto con un fotógrafo actual que también tuviera, digamos, una acción muy deliberada y muy comprometida en el contexto del urbano, de saber entender un poco esa diversidad de nuestra ciudad actual, de nuestra del vértigo, de la viralidad de esta urbe, como es Juan Fernando Espina. Entonces, establecer un contrapunto entre un fotógrafo de final del siglo XIX y un fotógrafo de final del siglo XX o de comienzo del siglo XXI, pues es importante tener ese contrapunto, ese diálogo, esa conversación, y creo que de ahí nació un poco la idea de que lo lleváramos a cabo, ¿no? Pero primero estuvimos conversando en la idea de hacer una exposición más amplia en el espacio público, en todo el corredor de Barbacoas, que se nos quedó un poco pues en el tintero por recursos, pero que de todas maneras... Ahí está la idea, Carlos. Claro, está la idea. Derivó en esta exposición que es magnífica, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, yo pienso que hay un aspecto importante que debemos comentarle a nuestro público, y es que este centro, este centro de Guayaquil, el lugar donde se ejercía realmente como la prostitución y donde era el centro de activación de las personas diversas, porque estaba alrededor de todo el comercio, estaban los bares, estaba el ferrocarril de Antioquia, el Pedrero, ¿cierto? Entonces, el hecho de que se quemara el Pedrero, que hizo que se desplazaran muchos de estas personas a buscar otros sitios. Entonces todo ese desplazamiento se derivó en lo que tenemos ahora en la carrera Palacé, ¿cierto? En Palacé en este momento las personas diversas que están en la zona venían en su mayoría hace 20 años o 30 desplazadas de un desplazamiento intraurbano, ¿verdad? Entonces, Barbacoas era antes un sitio donde vivían familias prestantes, donde había negocios y el comercio se ejercía pues como de manera legal,
pero todo este desplazamiento terminó en lo que es ahora, ¿cierto? Que ya pues obviamente está muy transformado, que ha habido muchas intervenciones, pero que todavía siguen pues algunos estragos de todo ese desplazamiento. Bueno, nosotros en Divas pues acogimos con un gusto inmenso esta propuesta porque además pues le apostamos a mostrar de una manera muy directa todas las problemáticas que se viven alrededor y en ese sentido pues estábamos muy conectados con la idea de Daniel y con el equipo del concejal. También nos parece supremamente importante que muy cerca de nosotros, a 4 cuadras, está el Centro para la Diversidad Sexual. Victoria, háblanos de ese lugar, qué hacen, porque es importante que tengamos pues también esta exposición allá con ustedes ahora. Bueno, nuevamente un saludo muy grande a todas las personas que se conectan a esta hora de la tarde. Muy grato para mí hacer parte de este espacio tan espectacular. Y bueno, Tere, el Centro para la Diversidad Sexual e Identidades de Género nace a partir de la política pública para la población sexualmente diversa, que recordemos que es el Acuerdo 008 del 2011. Allí se empiezan a determinar un montón de acciones y entre ellas era pues visibilizar, fortalecer, acompañar a la población sexualmente diversa, pero que también, vale la pena resaltar, carecía de un espacio de encuentro y también de acompañamiento a un montón de problemáticas estructurales que ya existían y que muy bien se narraban a través de la política pública. Entonces, este espacio lo que busca es establecer una conexión con la población sexualmente diversa y, como dice el nombre del Centro para la Diversidad, acogernos como si fuese nuestra casa. Muchos son los retos que representan un espacio tan bonito, un espacio tan significativo en la ciudad de Medellín. Entre los muchos es la reapropiación de nosotras mismas del espacio, entonces nos la tenemos que tomar todos los días, nos tenemos que apropiar, nos tenemos que adueñar y empoderar del mismo para visibilizar todas esas acciones importantísimas que hacemos desde los territorios y que visibilizan esa historia precisamente de las diferentes, de las raras, de las disidentes. Entonces, ha cobrado valor y ha cobrado mucha fuerza a través de la maravillosa visualización que se tiene en la actualidad, porque pues se tienen muchos proyectos para la casa, para el centro, para la diversidad, pero también una de las búsquedas importantísimas es descentralizarlo. ¿Sí? Hacer actividades culturales, hacer actividades que enlacen a la ciudadanía en general, pero que también podamos llegar a través del Centro para la Diversidad a los diferentes territorios. Tenemos unos referentes importantísimos en ciudad y definitivamente la importancia de visibilizar los servicios que se prestan en el centro tienen que llegar a los territorios. Recordemos que en el Centro para la Diversidad se puede encontrar acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico, se pueden establecer diferentes actividades en el entorno pedagógico y social, todo en pro de la población sexualmente diversa. Entonces, pensándonos toda esta proyección, Tere y compas, Dani y Carlos, pues decíamos, carajo, qué bonito empezar toda esta proyección que además en estos momentos se monta desde una gerencia, ya no somos un programa, ya somos la Gerencia para la Diversidad Sexual y las Identidades de Género de la Alcaldía de Medellín. Es un asunto muy importante y quienes somos responsables también. Total. Además lo estábamos esperando hace mucho tiempo y esto pues cobra un montón de sentido que vale la pena destacar. No sería si la movilización social, que siempre ha estado al pie en las discusiones en el Consejo de Medellín, en la participación ciudadana, a la hora de visibilizar en los diferentes espacios de interlocución académica. Y aprovecho para saludar a todas esas organizaciones porque Medellín es una ciudad hermosísima en ese sentido, porque tenemos una movilización social sexualmente diversa, LGBT, muy activa y participativa. Y es también gracias a ella que hoy por hoy podemos hablar no solamente de una política pública, sino de un plan estratégico, y ya no solamente de un plan estratégico que se ejecuta de un programa para las diversidades sexuales, sino una gerencia. Entonces los retos son muchos, los retos que se comienzan a asumir, Tere, son muchísimos, y qué bueno comenzar a proyectarlos a través de esta maravillosa exposición. Ahorita Carlos, que narraba precisamente la historia de uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, me atrevería a decir, aprovechaba yo como para leerme un poquito
de esa narrativa que nos ofrece Memo Correa en Raros, y si ustedes me lo permiten, les quiero compartir un pequeño apartado, ¿vale? Vale. Claro que sí. Me encanta. Dice, casi al frente del Hotel Girardot estaba el estudio fotográfico de Benjamín de la Calle, el más grande fotógrafo de Medellín a principios del siglo XX. Después vinieron Obando y Carvajal. De la Calle era homosexual y dirigía una cooperativa que reunía a muchos homosexuales de la villa. A ella pertenecían meseros, coimés, dueños de hoteles, ingenieros, médicos y profesionales diversos. La cooperativa, llamada de Mutualidad, se encargaba de subsanar las necesidades de salud y economía de sus asociados, para aumentar los fondos siempre escasos y sobre todo para enfrentar las enfermedades. Benjamín le pedía colaboraciones extras a aquellos personajes que, asomando la punta del zapato afuera del closet, intentaban seducir o seducían a algún socio de la cooperativa. Imagínense qué ojo tenía este ser. Yo me lo imagino como un ser así súper raro, ¿sí? Un ser además de otro mundo, en una época muy distinta, diría yo, a su manera de pensar, a su manera de visibilizar todas estas acciones, porque no era común. Ustedes me corregirán, Carlos, Dani, Tere, si en la época era común, por lo menos en el entorno paisa, en esa Medellín que todavía era bastante conservadora, que un fotógrafo pusiese sus ojos sobre un cuerpo disidente. Sobre todo porque ahorita Carlos hablaba de esa diversidad, sobre todo como de los orígenes, y dentro de esa diversidad de la que documentó Benjamín de la Calle, pues es una diversidad de cuerpos. Documentaba a la gente pequeña, documentaba a los indígenas, como que en términos generales podría decirse que la fotografía en esa época era solo accesible para quienes tenían los recursos, para las familias más pudientes de la ciudad que tenían como pues, pagar el estudio para que su familia fuera documentada en una fotografía. Eso, por supuesto, lo que hizo, entre otros, pero sobre todo Benjamín de la Calle, fue romper con esa idea y casi que democratizar o empezar al menos a permitir ese acceso a la fotografía a unas poblaciones que antes no la habrían tenido. Total, y además que las fotografías son hermosísimas. Yo hoy que tuve la oportunidad de darle una nueva mirada a estos cuadros, a estas fotografías, yo decía, ¿qué historia esconde este rostro, esta cuerpa? Toda esa corporalidad, además empoderadísima, pero también en un contraste maravilloso con las fotografías de Juan Ospina. Es un asunto que me pone a pensar y que además me hace sentir fuerte porque me recuerda que tengo una historia, que tenemos una historia de unas hermanas que han estado antes, que la han entregado toda, o que quizás la historia misma se ha encargado de pasar desapercibidas, ¿sí? Así como, pero claro que sucesos sensacionales, hablando de sucesos sensacionales, Dani y Carlos, ellos no los dejaban pasar desapercibidas, ¿sí? No, pues, para que seguramente quienes nos escuchan y nos ven en este momento no tengan el referente, era un periódico, se le puede decir pasquín, ¿cierto?, del siglo pasado, que se encargaba de documentar lo más escabroso del día a día, y pues básicamente fueron quienes despectivamente hablaban de las mujeres trans y las llamó, o incluso de una persona que hacía transvestismos, les decían falsas mujeres. No sé si es de ahí donde se empieza a usar eso, de Victoria o Carlos, si saben si es justo de los sucesos sensacionales donde se da origen a ese apelativo, o ellos lo usan y lo reproducen. Bueno, mira. Lo usan y lo reproducen. Tanto. Es correcto. De hecho, bueno, quiero contarles que nos está saludando Manuel Antonio Velandia Mora desde Bogotá, que por fin está acá y nos envía un saludo, abrazos a usted también, Manuel, y a Jorge Peñuela también desde Bogotá, que nos están viendo en este momento. Es muy importante contarles que Sucesos Sensacionales también dio origen a una de las publicaciones más importantes también que tiene en este momento los estudios de género de diversidad, que es el libro de Walter Bustamante con Elkin Naranjo, de Memorias de Guayaquil, que también tiene pues como es una compilación de esas historias precisamente que están en Sucesos Sensacionales,
las más estrambóticas, las más locas, pero también algunas que daban cuenta de cómo eran maltratadas, de cómo era esta comunidad diversa tan vulnerada y cómo los atropellaban, ¿cierto? De hecho, el término falsas mujeres yo lo reconozco, pues, o lo identifico a partir de cómo en este libro se rescata ese trabajo de sucesos sensacionales. Claro, y es maravilloso, además. Y recomendar también un libro de Jorge Mario Betancourt que se llama Moscas de todos los colores, la historia de Guayaquil. También ahí se encuentran muchas historias interesantes. También estaba aquí hojeando este libro de la fotografía en Antioquia de Jaime Osorio Gómez, editado por Villegas Editores, y ahí vemos una de estas mujeres travestis de Benjamín de la Calle, ¿no? En la portada. Entonces, para que también lo miren, lo tengamos como referencia en algún momento. Y a quienes también nos pueden escuchar. Es muy triste contarles que yo quería contarles que el libro de Walter en ese momento está agotada la primera edición. Sin embargo, está online en la biblioteca de la Universidad de Medellín. Se puede ver en línea, se puede descargar el PDF todavía, y hay una buena noticia, es que está la segunda edición lista, una segunda edición mejorada, actualizada, y la vamos a tener muy pronto también. Es muy posible pues que la tengamos disponible en Vivas también para que la podamos mirar y también, ¿por qué no?, para que la puedan llevar a sus casas. Victoria, ahora sí, te escucho para que rematemos este segmento y empecemos a ver las fotografías de la exposición. Total, no, básicamente lo que les quería comentar es que tenemos que hablar necesariamente de una época en la que definitivamente ser y habitar nuestras cuerpos no era un asunto fácil. Por un lado teníamos a la iglesia, por otro lado teníamos a los periódicos o a los medios de comunicación, muy pocos también, pero bastante influyentes, ¿sí? Por otro lado teníamos la sociedad, y por otro lado teníamos el prejuicio del discurso médico-legista. Entonces ahí hay un asunto bien interesante, que no solamente las instituciones desde lo público, desde lo confesional, sino que también desde la medicina y la cosificación de nuestras cuerpos y la búsqueda de una cientificidad indeterminada para preguntarnos y reiterar todo el tiempo, pero venga, es que eso lo tenemos que explicar. Entonces eso es una locura, sí, es una perversión, es una adversión, es un asunto que raya con la mente humana, algo hay que corregir. Entonces, además, que por un lado se nos censuraban o hacían de nuestras cuerpos una razón amarillista, por el otro trataban de convertirlo o tratarlo. Entonces, o a la cárcel, porque también teníamos una penalización desde 1936, o a la cárcel o al encierro, ¿sí? O nos vamos para la cárcel o nos vamos para donde el loquero. Entonces no era una época fácil, no era una época fácil para aquellas que amamos y también amaban travestirse y disfrutar sus cuerpos. Muchas historias hay detrás de estas maravillosas fotografías, detrás de esos rostros. Eulalia, un montón de mujeres que se empoderaron y que más de una vez sus pelucas, sus cabellos fueron cortados, dañados en sitios públicos como escarmientos, ¿sí? Para decirle a la gente, es que eso no se hace, mire lo que es que es un macho, ¿sí? Entonces se atrevían también no solamente a despojarnos de aquello que completaba nuestra identidad, sino que también hacían de nuestro cuerpo una burla. Sí, yo creo que lo que tú comentas también era una de las premisas que nos llevó a nosotros a determinar el concepto curatorial de esta exposición, pues de las conversaciones que tuvimos todos los actores que hicimos parte del proceso, y era un poco cómo cuestionar ese lugar común que tiene la sociedad actual de pensar que el fenómeno de la diferencia es un fenómeno actual y no que es un proceso histórico, que la ciudad también lo vivían otros sujetos, otras cuerpas en siglos anteriores, y que se convivía con ello, que un fotógrafo que se dio pues el lujo de fotografiar las personas que venían desde abajo, los diferentes, y también a la aristocracia,
era un personaje importante que trascendió históricamente y que de alguna manera retrató y le dio todo un sentido a esa representación de las identidades en Antioquia en siglos pasados, que no es un asunto, una problemática hoy, sino que es un fenómeno realmente que se vive hace mucho tiempo y pervive en nuestra sociedad. Es correcto. Definitivamente, en horas de la tarde yo estuve haciendo un viaje al pasado porque me ponía a pensar en esas nenas y yo decía, carajo, yo hubiese querido gritarle al mundo que era una travesti en aquella época. El lío es que la sociedad me lo hubiese permitido. A mí me hacen pensar ustedes en cómo hoy nos toca reconstruir esas historias, reconstruir eso que les pasaba a los cuerpos y las cuerpas disidentes a partir de esos fragmentos de la historia que nos dan las artes, ¿cierto? Nos las da, bueno, las artes o la creatividad en general, los contenidos, la producción intelectual. En el caso de los periódicos, pues nos imaginamos eso, o más bien, vemos lo que dice Sucesos Sensacionales, tenemos que leerlo con un montón de contextos, saber cómo ellos, digamos, deliberadamente transformaban la realidad que contaban, ¿cierto? Con una intención ideológica muy clara. Y me pongo a pensar en cómo hoy lo que tenemos es, por el contrario, una miríada de información y de contenidos que nos bombardean y que además están hechos todos en el instante y que de alguna manera pues eso también tiene que ver con estos mismos cuerpos que hoy nos ponen a conversar. Pensemos nada más en el caso de Emma, ¿cierto? Pensemos en el caso de todas esas personas que se mueven en el transporte público y que hoy por lo menos la información fluye un poquito más rápido, pero creo que eso también nos pone a alertarnos en otros sentidos. Claro. Entonces, con lo que relataba ahorita Victoria, me puse a pensar en qué tan diferente es hoy esa construcción de la historia de esos cuerpos y cómo el rol de nosotros como sociedad, de todas y todos, es diferente, o por lo menos creo yo que ya con ese acceso a la información ya estamos llamados a tener una actitud diferente de la que se solía tener. Creo yo que si queremos una sociedad que se parezca más a lo que soñamos, el rol del ciudadano tiene que transformarse por completo. Claro. Es cierto. Para hacer un poco como una antesala a la galería de imágenes que vamos a ver dentro de un momento, porque se nos fue Teresita, yo quería mostrar también de ese libro que mostré ahora de la historia de la fotografía, la fiesta que era realmente el estudio de Benjamín de la Calle, porque es que miren, por ejemplo, este tipo de imágenes donde se ve realmente pues ambiente de fiesta, de carnaval. Ahí había también una diversidad de vestuarios que él le entregaba a todas las personas que se iban a fotografiar o que él convocaba intencionalmente para hacer esos grupos y ser fotografiados. Realmente la fiesta, ¿no? Que lo puede ver hoy en día uno en Divas y en otros espacios también de la ciudad, que es lo que de alguna manera alguna franja de la sociedad trata como de opacar y de censurar, pero que realmente es lo que hay que valorar también de este tipo de comunidad, ¿no? Entonces es también la fiesta, la alegría, el baile, el fashion, todo, ¿no? Sí, porque finalmente ese se convirtió en un espacio, la noche, en el refugio, en el único momento para expresarse en el espacio público para muchas de esas identidades. Entonces casi que la noche condicionó muchas de las expresiones que surgen de la misma, de la misma comunidad. Ahí sí que aplica, ¿cierto? Esa comunidad que se tenía que encontrar y convertirse en constructo para defenderse finalmente, porque en muchos casos, como dice Victoria, pues era un entorno hostil para esos cuerpos. Es cierto, y yo siempre me he pensado, con base a esa escenografía, porque además Benjamín le metía fondo a las fotografías, entonces estaba la columna, estaba el jarrón, estaba el penacho, o sea, han visto el penacho de la fotografía de esta nena, es una cosa increíble, o sea, penacho de reina. Por acá me estaba preguntando, ¿será que Benjamín se travestía al escondido y nunca se dejó fotografiar? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí se dejó fotografiar, yo creo que sí, porque también su compañero, su asistente en el estudio de él,
que en este momento no recuerdo el nombre, pero es un fotógrafo que también ya trascendió incluso históricamente por la importancia y por el relevo generacional que hace también de los sujetos representados como lo hacía Benjamín de la Calle, pues es un personaje importante. Yo creo que ellos se fotografiaban, por supuesto, o sea, lo que les mostré yo ahorita a ustedes es que eso era un ambiente realmente, eso era una caja mágica, ese estudio de Benjamín de la Calle, realmente. Tengo entendido que no solo se transvestían quienes, digamos, se identificaban como homosexuales y hacían parte de la escena, sino que era común que un hombre cualquiera con su familia, pues también jugaran con esos trajes, como que se recreaban escenas de otras épocas, se recreaban o se tenían vestuarios de otras culturas, y como que en ese juego de transvestismo también, más desde lo cultural, pues seguramente se daban escenas bastante festivas como la que nos muestra Carlos ahí. Y es que hay un asunto, perdóname Carlos, qué pena. Adelante, Victoria. Dale. No, qué pena. Es que hay un asunto que también ha pasado desapercibido y es que el ambiente de la posguerra, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, hizo visible un asunto de los cabarets, ¿sí? En los cuales el ir a hacer, pues lo que hoy llamamos performance, el show, el baile, ¿sí? Era un asunto donde el cuerpo podía fluir más allá de los lugares comunes. Entonces encontrábamos a hombres, ¿sí? Cis, que se atrevían a treparse y a treparse en unas que yo decía, uy, carajo, muñecas can. Entonces eso también permitió y efectivamente llegó a nuestra ciudad. Es un asunto que también es muy importante porque pues así se hiciese al escondido, así se hiciese en las tabernas de Guayaquil, así se hiciese underground, se hacía, ¿sí? Y yo creo que en los contrastes no distamos mucho de la realidad, a pesar que hoy podamos nombrar bares desde lo público, todavía es una realidad que para muchos, para muchas sigue siendo algo escondido, algo oculto. Claro. Es que iba a hablar ahorita que la ambigüedad que a veces se da en algunos sujetos de la sociedad, de la aristocracia de Medellín, que no sabemos si eran específicamente personas que hacían parte de una comunidad diversa, sino, pero en el estudio de Benjamín de la Calle recibían de parte de él un vestuario y cambiaban completamente. El caso pues de este señor Echavarría, el cual tenemos ahí en la exposición. Entonces se genera esa ambigüedad que no sabemos si es una persona de la comunidad o no. Entonces ese era un juego, realmente era como un juego que presumimos se daba incluso en personas que propiamente pues no militaban en la comunidad LGBTI, sino que pues hacían parte, digamos, de un entorno de la fiesta y un entorno de la confianza que generaba este fotógrafo. Yo creo que hay un horizonte que también nos deberíamos empezar a preguntar, y es esos cuerpos que hoy se están transformando y esa misma visión ampliada de los cuerpos, ¿cómo va a ser documentada en el futuro? ¿Cierto? ¿Cómo van a ser no solo esas diversidades de cuerpos, y ¿cierto? Desde la cultura cyborg, por citar un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo van a ser esos cuerpos del futuro y cómo vamos a hacer también para que las artes los recreen? Porque finalmente casi que esa frontera ya se fundió. Ya no son las artes solo documentando esos cuerpos que se transforman, sino que la misma transformación de los cuerpos se convierte en arte. Y el ejercicio mismo de transformarse para algunos casos es una obra en sí misma. Pensemos en Orlán, por ejemplo, que Carlos la conoce y que estuvo en el Museo de Antioquia hace unos años. Y no solo ella, ¿cierto? Orlán, como ya en el caso muy lumbrera, pero con toda seguridad podemos ver en Medellín una explosión interesantísima de artistas drag, por ejemplo, que a mi modo de ver, pues están empezando a dar esa vanguardia. Ya no solo es la feminización del cuerpo, sino es la expansión absoluta de las posibilidades de lo que se puede hacer con el cuerpo. Entonces me genera curiosidad esa frontera, ¿cierto? ¿Qué viene? Porque lo que estamos viendo en la exposición es una mirada
al pasado y al presente. Casi que aguantaría completar ese ciclo imaginándonos en unas narrativas y unos cuerpos del futuro. Claro, y entonces ahí habría que hablar entonces de Juan Fernando Espina, ¿cierto? Del trabajo de Juan Fernando, que ha explorado como digamos la vivencia de estas identidades cambiantes en las últimas décadas, por lo menos en las últimas 3 décadas, y pues basado un poco en fotografía análoga y ahora pues me imagino también pues que con cámaras digitales. Sin embargo, lo que tú decías, Daniel, es muy interesante porque el tema de lo digital puede llevar un poco también a una exaltación de esas cuerpas y de la transformación de esos sujetos que son, digamos, como una suerte como de transformer, ¿no? Son como, o sea, que lo digital aumentado, ¿cierto? Lo digital 3D podría llevar a estas representaciones como a una especie, digamos, de hiperrepresentación del sujeto, ¿no? Más como desde la ciencia ficción también, lo que estamos ver que se esté construyendo en este momento, pues podríamos mencionar algunos ejemplos, ¿cierto? Ya mencionaste pues lo de Orlán, pero igual hay otros artistas que vienen trabajando como con esa transformación de los cuerpos y de las identidades. Para Mira ti, que, dale, Víctor. no, que los ambientes de transgresión, como lo mencionabas, Daniel Rea, todos los días se empoderan más de una ciudad como Medellín, que en sus contrastes nos hacen repensarnos un montón de lugares que en la perspectiva y llevándolos a lo que nos convoca esta noche, también podemos encontrar. Porque también podemos encontrar cierto, y lo voy a decir, un ambiente de privilegio en el cual estuvo inmerso nuestro fotógrafo Benjamín de la Calle, pero también Juan Fernando Espina hace un contraste muy bonito, muy fuerte y muy dinámico de la realidad de nuestras hermanas trans que habitan Barbacoas, que habitan La Perú, que habitan Lovaina, que son realidades fuertes, son realidades de reexistencias, pero son realidades que están ahí. Y ese contraste me atrevo a realizarlo, es porque es un asunto de, en aquella época, pues era un privilegio el poder hacer parte de este círculo social y el poder visibilizarlo sin que se atrevieran a censurar tu trabajo, sin que se atrevieran a meterte a la cárcel. Y es un asunto que me lleva a cuestionar cómo sería la cotidianidad de una nena como las nenas que están fotografiadas por el ojo de Juan Fernando Espina en aquella época. Aquellas silenciosas, aquellas que aparentemente hacen parte de la noche, siguen siendo invisibles. ¿Cómo serían? ¿Sí? Claro. Y cómo lo pudiésemos llevar también a esa realidad, a ese habitar el cuerpo, pero hoy, 2020. Claro. Y yo pues complementaría lo que tú señalas, Victoria, porque ahí hay también 2 ámbitos interesantes de la fotografía. Uno es la fotografía de estudio, donde se recrea pues digamos el retrato o la representación de una persona, una identidad específica, y otra es el ir a los lugares donde viven o duermen o trabajan estas personas, que es el espacio de la intimidad, y construir allí esa recreación de lo cotidiano, de la vida cotidiana de los sujetos. Entonces ahí es donde está Juan Fernando trabajando, ganándose una confianza para poder mostrarnos o mostrarle a ellos, a esos mismos retratados, esa intimidad también que la captura de una manera pues muy sutil, muy poética y también muy potente, ¿no? Es correcto y es una realidad viva. O sea, lo bonito de esas cuerpas que habitan las fotografías de Juan Fernando Espina es que es una realidad que nos permite visibilizar lo que somos en nuestra cotidianidad y sin tapujos. Cuando yo vi la fotografía de la Dani, porque la Dani hace parte de esta configuración o de esta exposición tan maravillosa a ser diferentes, ayer como hoy, yo dije, esa es la reina del Parque de Bolívar, esa es la diva de divas, y además quedó ubicada en un lugar privilegiadísimo de la exposición porque quedó en la mitad de las escaleras del Centro para la Diversidad. Y no fue intencional, se los juro que no fue intencional, o sea, fue un asunto bueno, vamos a organizar de tal manera
esta secuencia, ¿sí? Con la curaduría, y resulta que la Dani terminó quedando en el centro y yo me encanta porque además la Dani nos recuerda quiénes somos. La Dani no nos recuerda que somos la travesti a lo RuPaul. La Dani nos recuerda que somos la travesti de Barbacoas, de la Claro, Perú, de lo... Eso es lo que nos la recuerda. guerrera de la calle, ¿no? Es correcto, es correcto. Y la que se trepa y sin costo alguno se ve divina y se empodera en todo tiempo y lugar. Es un asunto muy bonito y que además me enamora y pues en lo personal encuentro como un feeling increíble y se me eriza la piel cada vez que veo esta exposición, que además para quienes nos están escuchando se la tienen que ir a ver de manera presencial, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. Allá tenemos que el desinfectante, que el termómetro, que todo el cuento, pero vayan antes de que nos cierren todo. Mentira, no, antes, aprovechen, aprovechen Hay antes. que abrir el negocio, Victoria, antes hay que abrirlo de nuevo. Mira, Total. yo aprovecho para decirles una buena noticia tanto a ti, Victoria, a Daniel y a Teresita y a todos los que nos están conectados con nosotros ahora, que el Museo de Antioquia acaba de recibir el archivo de la Dani, el archivo fotográfico y documental de la Dani. O sea que estamos trabajando para en un futuro cercano tener una salita de la diversidad en el museo, pero para que contemos también con ese archivo en algún momento para que hagamos algo importante como esta exposición de Ser Diferentes Ayer como Hoy, ¿no? No, y es que te das el lujo, Carlos, de además de tener una curaduría impecable, tener a una santísima en, en el Museo de Antioquia. En el museo, yo a esa santa le rezo todos los días, Carlos, todos los días. Todos los días porque ella se ha encargado también de ayudarnos a pensar o a repensarnos desde lugares muy bonitos y ella es Santa Patricia. Un saludo muy grande si de pronto nos ve en algún momento a través de este live. Nuestra devoción, sí, señor. Total. Todos devotos aquí de esa santa. Es cierto. Entonces bueno, Carlos, Daniel, entonces podrías compartirnos tu pantalla. Yo tuve algunas fallas técnicas, me ausenté por un momento, pero aquí estoy nuevamente. Vamos a compartir con ustedes entonces las imágenes de esta gran exhibición que va a estar por un mes en el Centro de la Diversidad Sexual, que ya sabemos pues en qué consiste y dónde está ubicado. Así que cordialmente invitados. Vamos a mirar entonces si Daniel nos puede compartir su pantalla. Tere, ya le di compartir. Yo creo que ya está en tú como desde el control lo puedes activar. Tienes que dar al compartir. Ahí viene ya. Ya. Ahí viene. La tenemos. Ahora sí, Carlos. Pues, señoras y señores. Bueno. Empieza a pasar las imágenes ya, Dani. Ya está en pantalla. Es que esto es con una expectativa que me encanta. El misterio que envuelve esta... Eso. Bueno, no, aquí lo que podemos ver es, Carlos, digamos... Entonces ahora sí te damos la palabra. Sí, digamos, vamos a ver una serie de fotografías de Benjamín de la Calle en un comienzo que nos muestran esa... bueno, de Benjamín y de Juan Fernando, porque están cruzadas, ¿cierto? Esto es lo que nos hablaba Victoria ahorita, que son los ambientes domésticos, los lugares de pernoctar y también el trabajo en las aceras, en las calles de nuestras hermanas, y que Juan Fernando Espina ha sabido retratar, y el contrapunto con las fotografías de Benjamín de la Calle de estos sujetos. Por ejemplo, es un sujeto que aparece vestido de hombre y también de mujer. Lo vamos a ver en dos facetas simultáneas, de apellido Mora. Ahorita lo vemos más adelante. No sé si quieran ustedes. La imagen de él no la tuvimos en la exposición, Carlos. Solamente estaba esta en la exposición. Sí está la otra imagen en el archivo de la biblioteca donde se disfrazaba como mujer para
entrar a las casas y hacerse pasar como una mucama, después robar y hasta que la policía la descubrió. Sí, sí, es su historia, ¿verdad? Así es, Teresita. Esta foto es de Juan Fernando Espina y tengo entendido, si no me falla la memoria, que la persona que vemos a la derecha, la que se está maquillando al fondo, era una mujer trans muy reconocida en ese sector, una llamada madre de la zona, y lo que hizo Juan aquí fue en un proceso de acompañarla desde cero a ella y a su amiga a maquillarse, y a partir de ese momento de maquillarse, pues iban como haciéndole una entrevista, casi que se parece a lo que Victoria ahorita se imaginaba que podría pasar con algunas personas del pasado. Bueno, entonces aquí estamos viendo que específicamente con Benjamín de la Calle no hay, digamos, como, pues, lo auténtico, digamos, del personaje que posa para él, pero vemos, digamos, unos gestos y unos rasgos fuertes del rostro de este hombre que se transveste para parecer, digamos, engalanado, pues, como con su abanico, con su prenda, etcétera. Realmente el juego de las identidades, lo que realmente Benjamín de la Calle trabaja como fotógrafo. Esta es una más de esa serie que mencionaba ahorita, también es de Juan Fernando Espina. Este es el personaje que yo les mencionaba ahorita, de apellido Echavarría, ¿cierto? Que lo que inferimos es que por el apellido sea una persona de la aristocracia de Medellín y que se viene a posar como en un juego con vestuario femenino. Y otra cosa sería que fuera realmente una persona de la comunidad, pues un sujeto diferente. Entonces está esa ambigüedad que siempre queda como en el aire. Mientras en este personaje sí es clara la intención. Muy, muy chévere lo que acabamos de ver, no, de la fotografía anterior y esta de la Dani. La variación, sí. Qué maravilla. Es que es una reina. Mírenla. Y con todos los elementos. O sea, a mí me encanta esta fotografía porque tiene muchos de los elementos que le encanta utilizar a la Dani, ¿sí? Sus peluches que además son personajes. Yo me he visto todos los shows en estos días, que además ha sido un éxito por redes sociales. O sea, si era un éxito en el Parque de Bolívar, en estos tiempos tan convulsionados, se volvió una diva más en redes sociales, pero poderosa. Y con la narrativa, ¿qué tal las narrativas de la Mujer Maravilla? ¿La han visto? No, es increíble. Es increíble. Increíble. Se me olvidó decir ahorita que el archivo que le donaron al Museo de Antioquia era de propiedad de Germana Rubla, artista y también persona pues comprometida con la comunidad LGBTI de Medellín, LGBTIQ, y él fue el donante. O sea que darle el crédito. Maravilloso. Y ese vestido, ¿vieron el vestido anterior? Ese trepe anterior, a mí me encanta. Y el penacho, ¿no? Eso es maravilloso. Ese penacho, no, pero es que parece un pavo real. Y además que tiene un rostro, yo también he detallado mucho los rostros, y tiene un rostro muy tranquilo y muy amable. O sea, se nota, pues, a mi parecer, que era una persona muy, muy cercana, o sea, amable, casi que con una sonrisa tímida. No sé, esos detalles yo también me los gozo un montón. Y hay una muy seria. Sí. La fotografía de Benjamín de la Calle realmente es como entre 1885 hasta 1910, 20, pero realmente es como que anticipa lo que han llamado los años locos, que son los años 20. O sea, él anticipa a través de las representaciones de su fotografía lo que era una Medellín festiva, ¿no? De carnaval. Increíble. Carlos, no sé si de tu experiencia en la piloto nos puedes contar un poco de qué sucede aquí en el proceso de conservación con una fotografía de estas. ¿Qué le pudo haber pasado aquí abajo en el proceso de cuidado? Lo que pasa es que esto eran vidrios, ¿cierto? Y eran bastante delicados. Incluso cuando Juan Luis Mejía y Darío Jaramillo Agudelo fueron en los años 70 a
pues les dijeron que habían encontrado en un laboratorio médico unos negativos y que tenían como unas imágenes fotográficas que no eran rayos X, fueron a mirar y eran los negativos, parte de los negativos del taller de Benjamín de la Calle. Muchos de ellos se quebraron, otros se van hongueando y se va deteriorando de alguna manera la emulsión, y por eso se ven algunos deterioros pues en la parte inferior o algunos en la parte superior, algunos procesos que son subsanables con el trabajo digital, ¿cierto? Pero como el archivo de la piloto es un archivo análogo, pues de todas maneras se prefiere o técnicamente y conceptualmente se prefiere que las fotografías aparezcan incluso con sus, digamos, bemoles, pues como con sus fragmentos y con sus deterioros, ¿cierto? Mucho más interesante verlas en su estado original, y ya pues si hubiera que reconstruir alguna porque ahí se necesita algún detalle de algún rostro, de algún personaje, de algún retrato, pues se reconstruye, pero en la medida de lo posible se pueden mirar así como auténticamente se tienen en el archivo estos negativos en vidrio. Carlos, perdóname la ignorancia, ¿cuál es el método de conservación? Pues es que los métodos de conservación son diferentes porque se tienen diferentes formatos, desde daguerrotipos, bromotipos, daguerrotipos, que son, digamos, como los primeros soportes que se tienen conocimiento desde 1848 en Antioquia, en Colombia desde 1841. Luego vienen pues las exploraciones en negativos, que son los que son después del daguerrotipo, o sea, de 1870 en adelante hasta entrado el siglo XX, hasta 1930, 1940, donde ya llegan los acetatos. Entonces, los acetatos y nitratos, que por ejemplo el nitrato es súper peligroso porque es súper combustible, que es el mismo que utilizaban en los teatros para las películas de cine, que se tienen que tener, digamos, en una cava a menos 2 grados, 4 grados centígrados, para que no vayan a producir de alguna manera una explosión por la temperatura. Y los vidrios hay que almacenarlos de una manera pues muy, una clasificación muy ordenada, técnicamente pues muy específica de lo que es la conservación, y entre 8 grados y 16 grados. Esa es la temperatura, y con unas condiciones de humedad pues muy específicas también. Victoria, el archivo de la piloto tiene esos recursos, ese tipo de características técnicas, y por eso se ha preservado mucho en nuestra memoria y nuestro patrimonio de la identidad de esta sociedad antioqueña, y una sociedad mucho más ampliada porque coge también un poco el departamento de Córdoba, el Urabá antioqueño, el Chocó, etcétera. Maravilloso, un tesoro, un baluarte que tenemos allí en la Biblioteca Pública Piloto. Te pregunto, Carlos, ¿está abierta al público o solo unas solicitudes en específico o por investigación? ¿Cómo funciona? Mira, cualquier ciudadano o cualquiera de nuestras personas que hacen parte de la comunidad diversa en Medellín pueden acceder a través de la página web de la Biblioteca Pública Piloto, y en lo que se llama ¿cómo lo llaman ellos? Bueno, es que se me olvida en este momento el nombre, es un nombre técnico que tienen, pero uno puede buscar por archivo fotográfico, busca Benjamín de la Calle, o busca Melitón Rodríguez, o busca Francisco Mejía, cualquiera de los fotógrafos, y va a aparecer todo lo que se tienen de ellos, Gabriel Carvajal o León Ruiz. Y ya pues Juan Fernando Espina, tenemos que contar también que le acaba de entregar en donación al archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto todo su archivo, pero mucho de ese archivo, que son aproximadamente 1.700.000 fotogramas de todos estos fotógrafos en la historia de Antioquia, muchos de ellos están digitalizados, pero no tantos, están apenas digitalizados 26.000 de 1.700.000 fotogramas, o sea, pero si tú te metes a buscar en se me olvida el nombre de ese reservorio que ellos tienen, bueno, pero es, digamos, el archivo digital que ellos tienen, se pueden encontrar 26.000, uno podría durar ahí más de una semana
10 horas seguidas cada día mirando las fotografías que se tienen digitalizadas, pero el día que se tengan 1.700.000 tenemos la diversidad completa. Entonces, qué maravilla que visiten la página web de la Biblioteca Pública Piloto, se meten por el archivo fotográfico y buscan, en este caso que nos interesa mucho a nuestra comunidad, Benjamín de la Calle, y seguramente van a encontrar muchas de esas fotografías. Maravilloso. Pero para el que quiera hacer ya una investigación específica, tiene que ser con cita previa, demostrar que está haciendo una investigación pues especial o que esas fotografías van a ser parte de una publicación, así como por ejemplo Walter y los otros investigadores que mencionaba Teresa hace un momento han, digamos, incluido fotografías del archivo fotográfico de la Piloto tras investigaciones que han realizado allí, rastreos específicos. Maravilloso. ¿Eso fue lo que hizo de Divas at Gallery, Tere? Teresa, ¿Con el micrófono? Tiene el micrófono apagado, Teresita. Tere, tienes el micrófono. Te escucho, Victoria, sí, ¿ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? Sí. Bueno, decías algo de Divas, Victoria, para rematar y empezar como con los comentarios, que hay muchos comentarios y algunas preguntas del público que quiero pasarles. Entonces, bueno, tú estabas hablando como de la importancia de Divas en ese contexto, Victoria. La importancia y también el proceso de articulación investigativo para la realización de la impresión de las fotografías y la articulación con la consejería de Daniel Carvalho y su maravilloso equipo de trabajo y de Medellín Queer y de la Corporación Ítaca. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos un comentario muy especial, que es un comentario más que una pregunta. Nos dice Robert Eduardo Vargas: buenas noches, espero que estén todos bien y me gustaría felicitar a los de Bar de Galería Divas por el gran trabajo que hacen con las niñas a diario, dando a conocer lo hermoso que son estas personas, convirtiendo este espacio para dar a conocer la otra parte de la historia, que no son malas, son parte de nuestra sociedad y que no son un problema, son una solución y que tienen el mismo derecho de cualquier persona para empleo, sin discriminar a nadie. Es un gran comentario que nos hace Robert Eduardo. Felicidades, dice la señora Teresita, por su lucha día a día. Que no pares. Y dice, sigue mostrando tu luz. Nos encanta este espacio. Bueno, ahí vamos a las preguntas. Pregunta Luz Adriana Villegas, creo que esta pregunta va muy dirigida a Carlos. ¿Hay alguna información de la escenografía que utilizaba Benjamín? Los telones, el vestuario eran hermosos. Sí, Luza, por ejemplo, Santiago Londoño Vélez, que ha publicado varios libros sobre estos autores, estos fotógrafos específicamente, y sobre la historia de la fotografía en Antioquia también, hace algunas descripciones del tipo, digamos, de escenografía y de vestuario y los elementos de dónde vienen, cómo se entroncan de alguna manera en una estética o en un estilo o en unos imaginarios que traían todos estos, digamos, empresarios antioqueños, entre ellos muchos de ellos fotógrafos también que trabajaban en fundición de minas, pero que también montaban negocios de fotografía, iban a Europa, traían un imaginario, digamos, de lo que veían en París, de lo que veían en Madrid, de lo que veían en Ámsterdam, en Londres, y recreaban de alguna manera un imaginario victoriano, que era el imaginario al final del siglo XIX. Y parte de eso que todos deseaban y todos idealizaban de alguna manera, no solamente por lo que connotaban o constataban en los viajes, sino porque lo veían en revistas, lo veían en algunos periódicos, lo veían en ilustraciones, lo veían de alguna manera en la narrativa de la literatura, de eso que era tan importante a final del siglo XIX y principio del XX, que fueron las tertulias literarias. Todo eso iba generando la construcción, pues digamos, como de una mentalidad muy cercana desde la lejanía de Latinoamérica, pero haciendo eco o un espejo con
las estéticas europeas. Entonces, de allí que vivíamos en un contexto latinoamericano, en la mitad entre montañas, pero se tenía también o se traían esos vestuarios y a veces esos telones que se pintaban, los pintaban nuestros primeros pintores empíricos y algunos que empezaron a incursionar como ya en unos entornos más académicos, como el caso de Francisco Antonio Cano, de Marco Tobón Mejía y otros, pues fueron generando esa estética de los estudios de la fotografía, pero el caso pues de Benjamín de la Calle era especial. Se entiende que era mucho más rico, mucho más diverso en elementos para poder generar diferentes contextos escenográficos, como ambientes de pueblo, ambientes de pequeños palacetes o villas, que eran los lugares donde vivían la aristocracia, de entornos industriales o de la estación del ferrocarril, como esperando el tren, en fin, todo eso era una recreación de esos imaginarios, no solamente europeos, sino también de los anhelos de esta sociedad provinciana que quería convertirse en una sociedad urbana y cosmopolita. Carlos, me haces acordar de las tarjetas de visita que también fueron fuente de inspiración. Sí, por supuesto. ¿Recuerdas las tarjetas de visita que eran unas postales espectaculares, espectacularmente bellas, que se entregaban a las familias o a los amigos que los recibían en una fiesta o después de una cena? En fin, pero eran fotografías hermosas que también eran intervenidas y pintadas a color y que tenían un mensaje de agradecimiento para la persona que te recibía. Hablemos un poquito de eso, porque yo pienso que eso también fue como una influencia para los fotógrafos de la época, ¿no? Para hacer claro, esas escenografías. Sí, por supuesto, después de que ya pierde vigencia un poco el daguerrotipo, más o menos en 1870, en los 70s del siglo XIX, comienza el auge, pues digamos, de la fotografía en soporte de papel o de cartón. Que es lo que tú mencionabas, era como la tarjeta que hoy en día entregamos nosotros institucional o personalmente para, digamos, hacer mercadeo de nuestro oficio o de la dirección donde me deben encontrar para yo pues comunicarme de lo que yo hago. Pues en ese momento era la transferencia del retrato, del daguerrotipo, del bromotipo y del ferrotipo al cartón papel, y las personas se podían llevar adicionalmente de la dirección donde vivían realmente el retrato. El retrato era lo importante que definía la identidad de una persona y la credibilidad de una persona. Entonces, a la par que se va dando todo este trabajo del contexto o del género del retrato en fotografía, porque la fotografía fue la que suplantó de alguna manera a las artes pictóricas de la representación de esa identidad, porque se demoraba mucho el trabajo del pintor, se podía llevar 3 días, se podía llevar una semana, a veces hasta un mes, el retrato de una persona, cuando eran 2 personas, cuando era con la familia, etcétera, y el personaje tenía que posar quietecito mucho tiempo, demandaba demasiado tiempo. Entonces la fotografía instantánea se convirtió de alguna manera en la posibilidad de entregarle al retratado una fotografía o varias tarjetas de visita para que se llevara en media hora cuando revelaba y fijaba. O podía pasar a las 2 horas por ahí por el mismo estudio y ya tenía sus fotografías y se las llevaba. Es más, antes te entregaban un retrato, un pintor, ahora te entregaban 10, 15, 20, hasta 30 posibilidades fotográficas de un mismo registro, y eso pues difundió y democratizó de alguna manera el arte, no el arte de la fotografía en sí, porque era más un asunto pues digamos de mercadeo que de arte. El arte estaba en el ojo del fotógrafo, que luego se fue especializando, y por eso personajes como Benjamín de la Calle se empiezan a destacar y a sobresalir sobre otros. Y hoy en día y en ese momento se empezaron a ver también, digamos, como fotógrafos más artísticos. Luego, fotógrafos como Melitón Rodríguez continúa con ese legado, digamos, del retrato, pero también incursiona o sale un poco del
del estudio a registrar los paisajes urbanos o los paisajes rurales y el retrato en el paisaje, que va a ser muy importante. Entre Benjamín de la Calle y Melitón Rodríguez vamos a tener eso que migra o se transfiere entre la tarjeta de visita, el retrato de estudio, a un retrato ya en un contexto del territorio, ¿no? Y también después con Gabriel Carvajal tuvimos un registro muy importante de la ciudad y todos los acontecimientos sociales también de la época, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, tenemos aquí otra nueva pregunta. Sí, perdón, cuéntame. El único fotógrafo que después de ellos, después de Benjamín de la Calle, básicamente va a retratar unas identidades diversas, es tal vez León Ruiz. Muy poco, pero en su archivo se encuentran algunas cosas interesantes, incluso pues no solamente de la comunidad LGBTI, sino también de familias de extranjeros que incluso posaron desnudas con padre, madre e hijos. O sea, representaciones muy interesantes, digamos, como de un contexto un poco más escindido de los parámetros sociales. Algunos extranjeros que vivían en la ciudad de Medellín en los años 60, pues se atrevieron a retratarse vestidos y desnudos. Y ya pues con la entrada de Juan Fernando Espina al archivo de la Biblioteca Pública Piloto, pues que todos estamos muy contentos porque se preservará para un futuro y las nuevas generaciones esta fotografía de él. Ahí encontramos estas imágenes que vimos hoy, que son muy auténticas y muy importantes en el acercamiento a una intimidad de nuestras compañeras. Bueno, ahora sí pasamos a otra pregunta de Jorge Peñuela. Es para Victoria. Hoy tan diferentes como ayer, pero también tan homofóbicos como ayer. Una pregunta para Victoria. ¿Has sufrido transfobia y cómo le has hecho frente? Un saludo muy grande a Jorge Peñuela, sí, director de Liberatorio de Arte Contemporáneo, sí, un espectáculo de ser que además tengo el honor de conocer desde la virtualidad, pero también de compartir diferentes perspectivas que parten de esta cuerpa loca y rara. He sufrido transfobia en lo personal, pues tengo que partir de lo que mencionaba ahorita, y es el tema de los privilegios, y lo he dicho en un montón de espacios, y es que este asunto se ha convertido para mí en una lucha y en una constante a través del diálogo intersectorial, como lo mencionábamos en la información, pero ese privilegio que parte no de tener plata, no de ser rica, sino de haber tenido una familia que me brindó la posibilidad de tener una casa, un techo, una comida, la posibilidad de estudiar, ¿sí? Y la posibilidad de acceder a un trabajo. Esa no es la posibilidad de muchas y de muchos cuerpos e identidades disidentes en este país. Entonces es muy bonito mencionarlo en este momento porque precisamente las fotografías nos hacen esa invitación a ir más allá, ¿sí? A hacer la luz en la oscuridad, a ver en la oscuridad para que empecemos a transformar desde el arte, desde la imagen, pero también desde el recordar a esas otras que la dieron toda o que trataron de entregarla toda en su momento por ser libres, plurales y diversas. Entonces, en lo personal, siento que esas agresiones que son parte de la cotidianidad para mis hermanas, de una u otra manera, son para mí. ¿Sí? Así en carne, en cuerpo, no lo haya vivido directamente cuando una hermana me cuenta, me golpearon, o hicieron de las suyas con mi cuerpo, o hicieron de las suyas con mi nombre y con mi identidad. Eso yo me lo tomo personal, en serio, me lo tomo muy, muy, muy personal, porque es como si estuviesen repitiendo una y otra vez esos hechos revictimizantes. Cada vez que tengo la oportunidad de aprender de los procesos, por ejemplo, de Casa Diversa, procesos de reparación colectiva, y me narran las historias que han vulnerado históricamente esas identidades y que se cuestiona también cómo recuperarlas, esos asuntos yo me los tomo personales, o sea, es como si fuesen directamente para mí y me generan una responsabilidad mayor. Y me generan esa responsabilidad que me dice, hey,
ey, 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 hay que ir a gritar, pero hay que gritar con un argumento, pero hay que irnos con un plan, pero hay que además hay que ir a tocar las puertas del arte, de la cultura, y hay que hacer de estos una revolución todo el tiempo. Por eso es que uno de los asuntos que más me encanta es el tema de la cultura a través de la promoción cultural, y siento, Dani, que se convierte también en un reto político de ciudad. Siento que también se convierte en un reto bastante fuerte el hecho de visibilizar la resistencia artística. He tenido la oportunidad de compartir con muchas amigas y amigos que hacen parte no sé si llamarlo la industria artística, me parece un nombre bastante fuerte, pero por lo menos que se empoderan del arte y de la cultura y me dicen, Victoria, vos no sabes con las uñas que hemos sobrevivido en esta pandemia. Entonces es un asunto bastante fuerte porque eso también de una u de otra manera es una agresión a esas cuerpas que se manifiestan a través del arte. Entonces, yo sé que puedo irme por unas ramas muy, muy, muy fuertes que incluso buscan hablar del estado actual del arte y de la cultura, pero también es una forma de visibilizar la diferencia que la verdad se ha precarizado en los últimos meses con esta coyuntura. Y de esta respuesta, no sé si tan políticamente correcta, me encantaría preguntarte, Dani, ¿cómo vamos ahí? ¿Sí? ¿Cómo vamos con nuestras artistas? ¿Cómo vamos con la visibilización de esos trabajos tan impecables como los de Divas Art Gallery, como Casa Centro Cultural, como los teatros de Medellín, que todos los días se ven así a gatas? ¿Cómo vamos en los debates del Consejo de Medellín? Sobre eso te cuento de un ejercicio que justamente está a punto de ver la luz. Es un ejercicio que es más un asunto ciudadano del sector cultural, con el apoyo de algunas organizaciones de otros sectores, como Confama, y es una discusión en torno al poder de la cultura, una discusión en torno a esa crisis en la que se encuentra hoy el sector, al hecho de que hemos siempre sufrido desde los sectores artísticos y culturales, digamos, los recortes presupuestales, y cuando sucedió la pandemia, pues también, ¿cierto? Entonces ya muchos de los recursos que eran para eventos de ciudad, que mucho recurso tiene que ver con logística, pues muchos de esos recursos no eran, digamos, dejaron de ser disponibles para esos temas. Entonces, esa crisis de la que hablas, yo creo que por el momento, desde el sector público ha habido unos alivios, pero realmente han sido insuficientes porque el sector siempre está en crisis, ¿cierto? Entonces, es un sector que constantemente está en esa vulnerabilidad económica y llega la pandemia y la acrecenta, pero entonces el sector público, como te digo, tiene que transformar también cómo invierte. Entonces, sobre eso que me preguntas, hay una organización, digamos, de sectores, del sector cultural, perdón, y desde lo político lo que estamos haciendo es seguimiento, ¿cierto? Buscando que las acciones que se plantearon en el plan de desarrollo, que fue antes de la pandemia, o fue durante más bien, pues que por lo menos lleguen a donde tienen que llegar. Pero realmente es un asunto, Victoria, que depende más de la voluntad política, y lo que hacemos nosotros es pedir, lo que hacemos nosotros es reclamar. Hemos pedido el 3%, no sé si les suena la canción de menos del 3%, es muy poquito. Esa canción que el sector cultural hace hace unos meses, perdón, emitió para pedirle a la alcaldía pero estamos muy lejos de ese nivel, Victoria. Realmente lo que nos queda es seguirlo pidiendo, seguir reclamando garantías, porque como tú lo dices, cada vez es más complejo para el sector, y esos que estaban en crisis, pues muchos la tienen más acrecentada en este momento. Entonces, total. Ya es esa labor Sí, de verdad. Control y seguimiento. Y mira que es muy triste para todos reconocer. Es muy triste para todos reconocer cómo muchas entidades culturales de muchos amigos nuestros en el centro de la ciudad y en toda la ciudad han tenido que cerrar sus locales y sus espacios porque no han tenido la posibilidad de un crédito o de alivios con los arriendos para poder sostener los locales. Ha sido una crisis fatal, fatal. Los pocos que sobrevivimos estamos tratando de trabajar unidos, por lo menos este tipo de trabajo como el que estamos mostrando en este momento, una manera, ¿cierto? Como a través de alianzas con los amigos y con los que podemos trabajar juntos, podemos sacar adelante todos nuestros proyectos y propósitos. Damos una bienvenida todo el tiempo nos ha estado acompañando Manuel Antonio Elandia Mora. Manuel, un abrazo gigante desde aquí, desde Medellín para ti.
Para quienes no conocen, Manuel es un activista de los más importantes en el país. Manuel fue uno de los que sufrió mucho a través de las homofobias de este país en los años 60, en los años 70 y 80. Fue compañero de luchas de uno de León Zuleta, también ellos dos grandes defensores de derechos humanos, el uno asesinado y a Manuel le hicieron un atentado en Bogotá, en su casa, en su residencia, con una granada, y él tuvo que exiliarse por 20 años en España a consecuencia pues como de todos estos procesos lamentables que aún suceden en nuestra ciudad con los líderes que quieren defender sus derechos propios y los de los demás. Manuel nos envía un abrazo y dice: genial, gracias por abrirnos las puertas virtuales a este mundo histórico de la diversidad. Felicitaciones por este espacio. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Robert, que nos saludaba ahorita, también le está preguntando a Carlos si hay fotografías antiguas del sector de Barbacoas. Por supuesto que hay fotografías de toda la ciudad, ¿no? Hay que hacer un rastreo específico, pero sí, claro, la ciudad de Medellín y algunos de los municipios de Antioquia están muy bien registrados. Lo importante de ese archivo de la piloto es que no tienes un solo fotógrafo, estamos hablando de 15, 20, 25 fotógrafos, algunos con un cuerpo de fotografía mucho más amplio, el caso pues de Melitón Rodríguez, que tiene aproximadamente unas 400.000 fotogramas, el de Benjamín de la Calle, que llega más o menos a unas 70.000, Gabriel Carvajal, que es un fotógrafo que registró la ciudad no solamente desde el piso, desde la tierra, sino también desde el aire con las fotografías aéreas. Tiene un cuerpo de fotografía más o menos de 130.000 fotografías. O sea que estamos hablando de que toda la ciudad está registrada, y Barbacoas, por supuesto, históricamente está registrada desde final del siglo XIX hasta en el transcurso de este siglo, del siglo pasado, pues que es el siglo XX, y seguramente Juan Fernando Espina, como lo estamos viendo ahí, tiene fotografías de barbacoas muy actuales, de las últimas 2 décadas. Carlos, no recuerdo el nombre del fotógrafo, pero tengo entendido que en la Piloto hay una colección de fotografías de la construcción de la Catedral Metropolitana, y creo que ahí hay fotos de barbacoas en esa época, pues desde cuando se construyó la catedral. Gracias, Daniel, por supuesto. Este es un muy buen ejemplo de que todo ese sector del Parque Bolívar, o sea, lo que eran unas mangas donadas por Tyler Moore para que la municipalidad construyera un parque y que tuviera el trazado de unas calles que hoy en día llevan en la nomenclatura esos nombres, en honor, digamos, como a todo el proceso de independencia de lo que era el estado de Antioquia y la República de Colombia de la corona española, pues tuvieran pues los nombres de Perú, Caracas, Bolivia, Argentina, etcétera, ¿cierto? Ecuador. Y creo que, como tú mencionas, Daniel, la construcción de la catedral y las panorámicas que se hicieron de la construcción de la catedral, y desde la catedral misma como uno de los sitios más altos de la ciudad, pues permite tener un registro de toda la zona. Entonces creo que tenemos muy buen registro de barbacoas, de lo que es hoy en día Argentina, de lo que era Chile, que es parte pues de la bifurcación que tiene lo que es La Paz y Argentina hacia Prado, que es otra parte que hoy tiene una zona que hace parte de la comunidad LGBTI importante, ¿cierto? Chile, la calle Chile, es esa calle curva que ya luego la avenida Oriental cercenó. Entonces toda esa zona está muy bien registrada por los fotógrafos del archivo. Maravilloso. También, bueno, tenemos un comentario de Sores Snit. Buenas noches, gracias por el diálogo desde la historia. Importante apropiarnos de los espacios como participación política y social.
Y es precisamente eso sobre lo que nosotros estamos haciendo desde Divas y desde la Casa Centro Cultural y desde la Casa de la Diversidad Sexual, es apropiarnos precisamente de esos espacios y de esos territorios para transformarlos a partir del arte y la cultura. Total. Muchísimas gracias también a esos comentarios que se han generado a través de este live. Me parecen maravillosos y muchísimas gracias también por participar. Yo tenía un comentario y es que justo, miren las dualidades de la vida y del universo, que también son perfectas, justo en esa parte de atrás de la Catedral Metropolitana, en esa Villanueva, queda el Centro para la Diversidad, la antigua casa de la famosísima Regina 11, una casa muy bonita también para que por favor se apropien de ella y vayan, nuevamente lanzo la cuña, vayan y visiten la exposición y se toman así fotos, aprovechan y se toman un cafecito, es un lugar muy, muy parchado de verdad. Y me encantaría ver fotografías de aquella época en el espacio donde está el actual Centro para la Diversidad, Carlos, me encantaría. Claro, yo el lunes Yo voy. creo que podemos seguir. El lunes voy por allá para visitar y ver el montaje que hizo Divas con Omar Ruiz, que quedó espectacular. Lo quiero ver. Igualmente están todos invitados porque pues hay obviamente con los protocolos de bioseguridad y con todo el cuidado que se requiere en este momento pues actual, podemos visitar la muestra y vamos a hacer como una especie de inauguración presencial con algunas personas que podrán estar presentes, entonces nos avisan quienes estén interesados para asistir y de pronto inscribirse. La muestra es fantástica, el montaje quedó hermoso, pues ya lo vimos en el video inicial que les presentamos ahorita, entonces háganos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, pueden seguir conversando con nosotros, yo estoy maravillada de este conversatorio del día de hoy. Nos debíamos esta conversa hace mucho rato, Carlos, Victoria y Daniel. Quiero agradecerles su presencia en esta noche. Ya pienso pues que es hora del cierre. Ya terminamos como con las observaciones del público. No sé si hay alguna otra intervención, pero quiero decirles que en los comentarios de esta conversación, de este video, hay un formulario para que ustedes diligencien para cumplir con los requerimientos del Centro de Diversidad de las personas que ingresaron a este conversatorio en esta noche. Mil gracias a todos. Carlos, nos despedimos. Muchas gracias a Divas, al Centro de la Diversidad, a la comunidad queer, a la oficina pues del concejal Carvalho, a través de Daniel, y a todos los que hicieron parte. Pues, a la piloto, por supuesto. A la piloto, por supuesto, porque no le vamos a dar el crédito a la piloto, importantísimo, pues, si no, no tendríamos la posibilidad de tener la mitad de la exposición y ya todos conocen pues esa riqueza del patrimonio y de la memoria que todos, que hace parte de todos nosotros, que está ahí para que la visiten a través, pues, digamos, del reservorio digital que ellos tienen de estas imágenes. Así que gracias a mis compañeros hoy aquí y a mis compañeras que estuvieron conversando conmigo, a todas las personas que se conectaron. Gracias. Gracias Daniel. A ustedes. Pedir con un par de invitaciones. Primero, pues, qué felicidad escucharlos, Tere, Carlos y Victoria, de verdad escucharlos. Ojalá nos podamos abrazar pronto. Estas distancias no son tan divertidas. Yo soñaba con este conversatorio en persona, pero igual. La invitación entonces a quienes nos escuchan, dos invitaciones. Una, esta exposición no es privada, esta exposición no es propiedad de nadie. En el momento en el que nos unimos todos para convertirla en un bien, la estamos poniendo para que cualquier persona que la quiera tener cuando termine su ciclo en el Centro de Diversidad Sexual nos diga y la hacemos. Primera invitación. Y segunda invitación, a que se apropien del Centro Cultural. Nosotros llegamos tocando las puertas diciendo queremos hacer una exposición acá y nos abrieron las puertas. Entonces, ese espacio es de todas y todos. Visitémoslo. ¿De Casa Centro Cultural? Correcto. Me encanta. El Centro de Diversidad. Bueno, Victoria, y entonces haces tú el cierre.
Pero por supuesto, claro que sí. Ella maravillada de compartir con estos seres tan espectaculares. Carlos, Teres, mis maestras, Dani, una gran admiración para ti desde el quehacer de lo social y de lo comunitario. Gracias nuevamente a las personas que se conectaron en esta transmisión y a quienes nos van a ver en repetición, porque como yo soy tan intensa, voy a compartir por todas partes. Y como Tere... Y como Tere también les había, claro, pues yo tengo que chicanear, carajo, con la Tere, con Carlos Uribe y con Daniel, obviamente, se fue por réplica para todas partes. Y como Tere les comentaba, efectivamente, estamos rotando un formulario a través de los comentarios, también para que se enteren de toda la agenda que va a tener el Centro para la Diversidad. Estamos en unos diálogos intersectoriales bastante importantes que están comenzando a acercarse a la posibilidad de implementar en nuestra ciudad una casa refugio, o por lo menos para que nos generemos unas reflexiones importantes. Eso es un asunto de todas, ojo, todas las personas que hacen parte de la población sexualmente diversa y quienes dicen no es necesario ser la causa para trabajar por ella, nos tenemos que empoderar de estas discusiones. Entonces vamos a estar súper pendientes. Los diálogos se están estableciendo los martes y los jueves a las 3 de la tarde. Entonces, si están interesadas en toda esta temática que además se está abordando con diferentes expertos y que también estamos hablando de las condiciones dignas laborales de la población sexualmente diversa, vamos a participar de esos live, de esos conversatorios, de esos espacios, porque este es un asunto de participación, esto es un asunto de empoderamiento. Y finalmente agradecer a The Gallery, a Divas, por esa disposición tan espectacular. Me encanta, Tere. Te quiero a montones, te admiro a montones, gracias por reexistir desde tus lugares, a Medellín Queer, a la consejería de Daniel Carvalho, un saludo muy grande al concejal más rasta de Medellín y de Colombia, a Carlos Uribe, gracias por tantas enseñanzas, espero tener el honor de conocerte muy pronto, y bueno, les invitamos a compartir, sus comentarios son muy importantes, también rota por ahí una encuesta de satisfacción, y ojo, las personas que nos están viendo van a tener la posibilidad de tener esa visita guiada, ¿sí? Esa inauguración experiencial en el Centro para la Diversidad con todos los protocolos de bioseguridad. Gracias. Bueno, nos despedimos, querido público. Muchas gracias por su asistencia esta noche y nos veremos pronto. Feliz noche, Muchas gracias. Luego, gracias, chao.